Hola nuqueros, mi nombre es Nacho Tomás y durante el siguiente tutorial os voy a intentar explicar todo lo que es el Relight de Nuke. Fundamentalmente el concepto de Relight es mediante una serie de pases que vamos a exportar desde nuestra aplicación 3D, poder en Nuke hacer un tuneado final de las luces, animar ciertas luces o retocar simplemente la iluminación para, por ejemplo, fortalecer el siluetado de los objetos. Um, es importante que se entienda que este Relight no sustituye, por supuesto, a la aplicación 3D, a lo que es la iluminación 3D. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues nos llevaremos a Nuke una serie de pases, el pase de normales y el pase de point position, que ahora explicaré, el de posición de los puntos. Es muy importante en esta primera parte que entendamos bien fundamentalmente qué son las coordenadas tanto de cámara como las coordenadas universales que vamos a usar. Y por último ya explicaré lo que es un poco las situaciones que vamos a encontrarnos en Nuke para reiluminar según los pases de los que dispongamos. Por ejemplo, aquí vamos a ver una serie de pases. Voy a abrir Photoshop y vamos a ver una serie de pases. Primero veremos que vamos a contar en ocasiones con el Ambient Occlusion, que todos conocemos. También vamos a trabajar con un pase de normales que puede ser este o este. Ambos son pases de normales. Lo que pasa es que uno es respecto a la cámara y el otro es respecto al world, al mundo. Esto es lo primero que tenemos que entender. Entonces, ¿qué es exactamente? Si explicáramos esto en forma de gráfico, vamos a suponer, por ejemplo, una esfera, que tenemos una esfera. Entonces, podríamos dar las coordenadas desde el punto de vista de la cámara. Si yo, por ejemplo, coloco una cámara, lo que podría explicar son las coordenadas de la normal de este objeto, por ejemplo, respecto a las coordenadas X y Z que se establecen con la dirección del punto de vista. Entonces yo explico la normal dando, digamos, los ángulos que forman con estos ejes. Por ejemplo, la normal está mirando exactamente hacia la cámara, pero digamos que son unas coordenadas dinámicas. También podríamos referirnos a las coordenadas universales, en las que yo tendría que explicar un vector mediante unas coordenadas X y Z universales. Entonces tendría que explicar en qué dirección mira este vector utilizando las coordenadas X y Z en ese punto, pero en este caso son las world, las universales. ¿Y cómo se va a hacer eso? Pues el sistema más sencillo, tenemos que hacerlo mediante una imagen para que Nuke lo entienda. Entonces lo que podemos hacer, vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos que hacer un pase de normales y yo podría establecer aquí tres ejes, por ejemplo el eje X, el eje Y y el eje Z. Da igual que sean en este sentido o en el otro. Digamos que para explicar este vector yo podría descomponerlo en su componente X, que sería algo negativa, en su componente Y, que sería algo negativa, y en su componente Z, que sería esta, que sería positiva. Entonces podría indicar este punto respecto, por ejemplo, mediante tres colores, haciendo la proyección de ese color, por ejemplo. Entonces vería que si definiera aquí que no hay rojo y aquí que hay máximo rojo, podría definir, por ejemplo, con un color la posición en X, la posición en Y y la posición en Z, de modo que puedo reestructurar y puedo decir la dirección de este vector simplemente a partir de tres colores, una cantidad de rojo, uno de verde y uno de azul, que si yo lo sumo me queda un color que es muy habitual en los mapas de normales, un color azulado. Entonces, para los mapas de normales, el fundamento que vamos a tener, por ejemplo, estos que acabamos de ver aquí, son dos mapas de normales. Este, por ejemplo, es un mapa de normales de world respecto al mundo. Si nos fijamos, este es un TGA, por lo tanto estamos trabajando en 8 bits y vamos a ver la información que tiene. Si por ejemplo vemos la cantidad de color que hay aquí, vemos que es un 128, 128, 255, todo el plano de suelo tiene este color, que significa que hay mitad de rojo, mitad de verde y tope azul, diciendo que el vector es vertical en este caso respecto al mundo. Todo lo que, por ejemplo, mirara según un eje de las X o de las Y va a ir cambiando el color de este punto. Por ejemplo, si yo miro esto, lo que veré es que tiene muy poco rojo, dado que la coordenada X es esta, pues tiene poco rojo y aquí estará el punto con más rojo.
Y lo mismo en el eje de las Y, aquí habría poco Y, el verde es muy escaso y aquí el verde es máximo. Y el azul, pues siempre vamos a tener un componente azul. Si lo hiciéramos respecto a la cámara, las coordenadas son dinámicas. Si nos fijamos, por ejemplo, en este punto, va a tener una cantidad de rojo, verde, azul diferente a la de este. Por ejemplo, lo que mira frontalmente hacia la cámara, esta zona que mira hacia la cámara, tiene una coordenada que es un vector, pues mitad de rojo, mitad de verde aproximadamente. Todo lo que mira hacia la izquierda de la cámara tendrá menos rojo, y lo que mira hacia la derecha tendrá más rojo. En vertical, lo que mira hacia abajo tendrá menos verde, y lo que mira hacia arriba tendrá más verde. Entonces, esto sería un poco la explicación del pase de normales. También va a ser importante entender lo que son los pases de point position, y de nuevo aquí podemos referirnos a dos coordenadas. Estas dos imágenes son pases de point position, y lo mejor para esto casi va a ser explicarlo en Nuke. Vamos a fijarnos un momento que aquí hay cantidades de rojo, este pase que tiene colores extraños. Vamos a abrir un momentito la escena 3D. Esta es la escena en 3D, entonces si nos fijamos, aquí está el punto 0, 0, y hay unas coordenadas que podemos ver. La X es, en este caso, por ejemplo, la X es positiva en esa dirección, y la Y es positiva en esa dirección. Entonces lo que está reflejando la imagen es la posición de cada punto en X o en Y. Pues la coordenada X la desplazamos a un color rojo, la coordenada Y la desplazamos a un verde. Entonces esa información, si viéramos este pase en Nuke, vamos a ver qué nos está dando realmente. Aquí la diferencia es que he traído la imagen como un XR, luego explicaré por supuesto cómo sacar estos pases. Pero si nos fijamos en la información que vamos a traer, si por ejemplo me fijo en el Point World, la información que tengo aquí, vamos a fijarnos que a la derecha tenemos una coordenada, bueno, en la X va incrementando la X y lo representa con el color rojo. Por ejemplo, aquí está el rojo 0, a la izquierda, o digamos hacia abajo, es rojo negativo, hacia la derecha rojo positivo, lo mismo en Y, positivo y negativo. Y la Z, por ejemplo, yo puedo saber desde aquí que la Z de este objeto, de toda la parte de arriba del cilindro, tiene una Z de 27,81. Lo que ha hecho básicamente ha sido traducir desde Max, lo podemos ver, había una altura, pues 2781, la ha traducido a Nuke. Entonces realmente lo que me está dando es la posición de los puntos espacialmente, pero en lugar de en X y Z, haciéndolo mediante tres colores, rojo, verde y azul. También podría decirlo, aunque es menos frecuente, respecto a la cámara. Este es un poco más difícil de entender, pero todo lo que quede a la derecha del punto de vista de la cámara tendrá rojo positivo, a la izquierda rojo negativo, hacia abajo rojo y, es decir, verde negativo, verde positivo. Y con el tercer valor me está dando la profundidad de este píxel. Me está diciendo a qué distancia está el píxel de la cámara. Por ejemplo, si me fijo aquí, veo que la tetera tiene, en esta zona, tiene una Z de menos 293, y justo aquí ya nos vamos a menos 350. Me está diciendo que este punto tiene una profundidad desde la cámara de menos 293 y este de menos 350, perfectamente lógico, dado que este punto está más cercano que este otro. Entonces, ¿para qué va a servir el pase de point position? Por supuesto veremos cómo se hace esto en profundidad, pero lo que me va a permitir es ver esto. He metido simplemente aquí unos nodos que por supuesto explicaré en profundidad, y lo que vamos a ver es que si yo me voy al espacio 3D, puedo ver que esto se proyecta en Nuke en forma de puntos. Entonces cada uno de la información que tenía, estos puntos son las coordenadas de cada píxel de la escena, desde la cámara proyectadas. Aquí lo vemos perfectamente, de modo que me está configurando una especie de espacio tridimensional, si bien no son objetos, son simplemente representación de los puntos en el espacio. Entonces el point position me va a servir para, por ejemplo, cuando yo posteriormente quiera, por ejemplo, añadir luces, pueda situar esas luces correctamente viendo dónde están respecto a la escena. Esto explicaremos cómo es el proceso de Relight, pero el pase de point position va a servir para la máquina sepa dónde está esta luz y
dónde debe afectar, por cercanía, por proximidad, vamos a poder situar las luces, hacer especularidades, viendo esta escena que no es un 3D, simplemente es la proyección de los píxeles a partir del pase de point position. Por supuesto, te explicaré cómo se hace un poquito más adelante. Pero bueno, aquí tenemos un poco la idea de lo que son los dos pases fundamentales, que son pase de normales y pase de point position, que son los que más usaremos. Y por último vamos a entender lo siguiente: hay más posibilidades. Si nosotros queremos iluminar, vamos a tener posibilidades. Por ejemplo, solo usando un mapa de normales ya se podría hacer algo, ¿no? Ya se podría hacer un pequeño relight. Siempre se le va a poder añadir opcionalmente el pase de ambient occlusion, pero solo con el de normales ya se puede hacer una reiluminación. Con el de normales y el point position se va a hacer la más frecuente de Nuke, que sería el caso segundo, y luego tendremos incluso una tercera opción, que es proyectar sobre geometría y poder iluminar en Nuke con geometría. Cada uno de ellos tiene ventajas. Solo con normales solo podremos limitar la dirección, que ahora voy a hacer un pequeño ejemplo. Pero si ya tenemos point position, vamos a poder iluminar con un espacio 3D. La única diferencia es que no podremos luego movernos con ese espacio 3D, así como en el caso de geometría sí podríamos hacer. Lo último que voy a hacer va a ser un simplísimo ejemplo para entender bien el pase de normales, cuál es el fundamento del relight, en qué se va a fundamentar el sistema relight, y lo voy a hacer nada más con el caso 1, e incluso lo voy a hacer en Photoshop, exclusivamente en Photoshop, para que entendamos, ya que todo el mundo trabaja con Photoshop y se explica muy bien las cosas. El problema que vamos a tener con Photoshop es que la información es muy escasa en el caso de que estamos trabajando en 8 bits, como sería por ejemplo este caso. Son TGHs a 8 bits por canal. Entonces, por ejemplo, nada más teniendo dos imágenes, como podría ser, por ejemplo, voy a utilizar casi el pase de normales de cámara, por verlo. Es poco frecuente, pero lo vamos a usar ahora. Y vamos a ver qué se puede hacer. Por ejemplo, si yo quiero retocar un poco la iluminación de esta imagen, que es blanca pura, yo a partir de aquí, si me fijo en el canal rojo, la información que tiene el canal rojo, vemos que el canal rojo me está diciendo lo que básicamente miraba hacia la derecha de la cámara. Es un pase de cámara, de normales, entonces las normales me la está diciendo respecto a la cámara. Yo podría coger este pase y arrastrarlo encima de esta otra imagen y llamarlo, por ejemplo, derechas. Bien, si yo este pase, por ejemplo, lo invirtiera, tendría las izquierdas. Entonces podría seleccionarlo aquí, llamarlo izquierdas, y voy a hacer lo mismo con el superior y el inferior. Eso viene en el eje verde. El eje verde es el que colecciona la información en verde positivo, lo que mira hacia arriba. Bien, pues paso este pase aquí y lo renombro como superiores. Y de nuevo, si cojo esto, lo invierto y lo arrastro aquí, perdón, como canal, arrastro el canal verde aquí, lo podría llamar inferiores. Entonces, si volvemos ya a nuestro RGB, tengo aquí una información muy valiosa en forma de canales. ¿Qué podríamos hacer, por ejemplo, con estos canales? Solo he arrastrado izquierda, derecha, arriba y abajo. Digamos que el de Z no nos interesa en este caso, porque es la frontalidad de la cámara. Pero, por ejemplo, ¿qué podría hacer? Pues de una forma muy sencilla podría seleccionar con control clic lo que mira hacia la derecha. Ahora aplicar una capa de ajuste, por ejemplo. Una capa de ajuste voy a hacer, simplemente me traigo las capas, hago una capa de ajuste de tono saturación y le digo que esto lo coloree de un determinado color. Entonces lo que está mirando hacia la derecha lo voy a colorear de un determinado color. Hago lo mismo con las izquierdas, control clic, selecciono lo que está a la izquierda, capa de ajuste, por ejemplo de Hue Saturation, y coloreo, por ejemplo, de otro color, de azul. Como vemos, enseguida le estamos dando color mediante las direcciones. Aquí no podemos colocar puntualmente una luz porque no es un espacio 3D, pero sí podemos decirle lo que mira hacia la izquierda. Por ejemplo, le voy a decir que desde arriba venga una luz amarillenta, cojo el superior y simplemente, a lo mejor esta máscara no nos interesa, queremos cambiar un poquito la máscara, pues podemos, siempre que queramos trabajar con
con nivelar esta máscara y fortalecer de modo que solo seleccione lo que mira exclusivamente hacia arriba, por ejemplo. Y ahora si hago otra capa de ajuste de Hue Saturation, por ejemplo, y le digo que me pinte esto de amarillo, pues podré ver que lo que está mirando hacia arriba se pinta de amarillo. Luego esto, por supuesto, se podría ocluir con el Ambient Occlusion para que esto no afecte a las zonas, como aquí abajo, de oclusión ambiental, que va a quedar siempre un efecto mucho más real. Pero bueno, este principio es el que vamos a utilizar mucho en Nuke, no este, pero sí el concepto de las normales, de qué uso van a tener las normales. Entonces vamos a proceder ya a la segunda parte, que es cómo se extraen estos pases, tanto el pase de normales como el point position, como el ambient occlusion, en cada uno de los software. Lo voy a trabajar con Max, Maya, Softimage, y luego de motores de render cubrir un poco pues V-Ray, Renderman, Arnold y Mental Ray.